Pero nosotros podemos hacer la diferencia, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque tenemos valores suficientemente estables y poderosos que están dados por Dios para que nosotros podamos entonces pensar, hablar, sentir y hacer como Dios hace. Gracias, Señor. Y en eso estamos entonces en esta aventura en la palabra de establecer entre nosotros una cultura de reino, y esto nos va a permitir convertirnos en personas con una identidad definida y pensamientos que son de la palabra de Dios. El silencio otorga. Qué bien. Entonces, cuando iniciamos hace unos domingos atrás esta serie de enseñanza que nos va a acompañar prácticamente durante todo este año, comenzamos con una palabra que nos impartía, porque la palabra no solamente nos da una idea, es un mensaje, sino que trae una impartición del cielo a nuestro corazón. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Entonces la idea es que esa palabra venga a tu corazón para que de allí surja conducta, pues, que es lo que hace la diferencia. Entonces cuando comenzábamos esta aventura de establecer una cultura de reino, dijimos que en primer lugar, el primer gran valor de esta cultura es entender que Dios es bueno. Bien. 7 para todos. Que Dios es bueno. Dios es bueno. No cambia de ser bueno. Él siempre es bueno. En las buenas y en las malas, Dios es bueno. Y a la medida que tú y yo lo entendemos, dijimos que esto, porque cuanto yo entiendo la bondad de Dios, es como mi vida se define en cuanto a cosas esenciales para todo, sobre todo con respecto a la voluntad de Dios. Mi vida se define en cuanto a la persistencia, en cuanto a la insistencia y en cuanto a la suficiencia, digo yo. Amén. Porque hay que ser suficientes en el entendido de que tenemos que tener valores que nos ayuden a reponernos, a cubrir las cosas. No que las cosas nos estén cubriendo a nosotros, sino nosotros cubriendo las cosas. ¿Verdad que sí? Entonces, para eso hay que tener un valor sustancial dentro de tu corazón. Y esa es la cultura de reino. Entonces hoy vamos a concluir con este valor fundamental que dice que Dios es bueno. Hoy día vamos a concluir con algo importante que nosotros tenemos que entender. Hemos dicho, ¿cuántos están coleccionando los fascículos? ¿Sí? Todos los tienen, inclusive ustedes. Todos los tienen. Un aplauso a la Lorena que está hoy día con nosotros desde el mismo Concepción. Una hija nuestra, la enamorada de Juan Domingo. Mira la cara que tiene. Dios los bendiga. Gracias, Señor. Entonces, hemos visto ya 3 verdades absolutamente sustanciales. ¿Está haciendo los ejercicios que le dice el fascículo, no? Ya, le creo. El amor todo lo cree. Gloria a Dios. Y hoy día vamos a concluir con este fundamento. Dios es bueno. Pero hay algo que tiene que aclararse en nosotros para que esta verdad no se malentienda. Porque somos campeones para malentender las cosas. Entonces necesitamos revisar algunos fundamentos importantes que vienen de la palabra de Dios, porque aquí no hablamos de buena onda, de buenas ideas, de cosas nuestras. Hablamos de la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí se establece toda nuestra verdad. Entonces, esto que Dios es bueno tiene que entenderse como corresponde para que esa bondad a mí me alcance lo suficiente, de manera que en la medida que a mí me alcance, alcanza a otros. Y alcanza bien. Porque lo que nos ha pasado en la historia es que nosotros hemos captado algunas cosas de Dios
las procesamos en nuestra propia mente, que como dice la Escritura, está viciada conforme a sus deseos engañosos, y le compartimos a otros malas ideas acerca de Dios y desarrollamos ideas distorsionadas de la voluntad de Dios. Y ahí tenemos extremos, como el legalismo extremo, como la gracia extrema. Pero el camino de Dios es derechito. Para eso nosotros tenemos que entender bien las cosas, ¿de acuerdo? Entonces quiero hablarles de algunas cosas de estas que nosotros tenemos que saber entender con respecto a la bondad de Dios. Y en primer lugar, lo primero que tenemos que entender claramente, hermanos míos, es que Dios sigue siendo el juez final de cada ser humano. ¿De acuerdo? Dios sigue siendo el juez final de cada ser humano. Entonces aquí hacemos un aro, como dice el guaso, y usted se para y cierra sus ojos conmigo. Cierra sus ojos por un instante. Y dispone tu corazón a esta palabra que va a corregir malas ideas, malas concepciones. Entonces puedes decirle conmigo ahí en tu corazón: Padre, yo te reconozco verdadero, eterno, que tú nos guías en justicia y verdad. Entonces abro mis oídos a ti. Amén. En el nombre de Jesús declaramos la bendición del Padre. Gracias, Señor. Guía mis sentidos, mis oídos espiritualmente, para que yo entienda bien las cosas. Y lo primero que tengo que entender es que Dios sigue siendo el juez final de cada ser humano. De cada ser humano. Dice la Biblia que Él hace nacer o salir el sol sobre justos e injustos. Entonces, por desordenado que estemos y con propias ideas, y que hay muchísimos hoy en día que no creen en Dios, o si creen, Dios está por allá por otro lado y yo estoy por acá y no te metas conmigo. Sea cual sea la cultura en la cual nos estamos desarrollando, Dios sigue siendo el mismo. Él no cambia. Él no está sujeto a las modificaciones de nuestra cultura, de nuestros entendimientos. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y esto es fundamental que lo tengas claro en tu vida, porque eso te va a ayudar a andar como corresponde, derechito en el Señor. Entonces, esto debe hacernos entender que no podemos nosotros vivir como nosotros queremos y así pretender que Dios nos bendice igual. Entonces aquí el mensaje ya no es tan bonito, pareciera. Porque no se trata de que Dios esté a tu servicio. Se trata de que tú estés al servicio del Señor. No se trata de que yo tengo un Dios para que bendiga solo la obra de mis manos y los deseos de mi corazón. Que Dios quiere hacer eso. Eso es parte de su bondad y lo establecimos y lo dijimos ampliamente los domingos anteriores. Pero en el entendimiento de que Él es el que define las cosas. Y yo soy el que se sujeta a esa voluntad. Entonces la primera gran verdad que tiene que aclararse en nuestro corazón es que no es conocer algo de Dios para que las ganas que yo tengo de vivir entonces me resulten y yo haga lo que quiero. Nosotros existimos para que Dios se glorifique. ¿Sabe lo que significa eso en términos prácticos? Que toda la grandeza, la bondad y la eternidad de Dios tienen que manifestarse en tu vida para que tu vida funcione en virtud de ese diseño. Porque Dios es perfecto. ¿Cuántos saben eso? Y Jesús nos vino a decir: sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfectos. Entonces, si yo soy imperfecto y Dios es perfecto, ¿quién es el que tiene que acomodarse? ¿Quién es el que tiene que replantearse? ¿Quién es el que tiene que fijar el camino? ¿Lo entendemos?
Mira lo que dice la Escritura. Primera de Juan capítulo 1, versos 5 al 7. Les voy a leer hartas escrituras hoy día. Primera de Juan capítulo 1, versos 5 y 7. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es pecado? No es esa cosa fea que dice la religión. Pecado es simplemente que está fuera del sentido correcto de la vida que Dios determinó para nosotros. Entonces, si hay pecado en tu vida, significa que la estás haciendo por las tuyas propias, que tú estás desarrollando tu existencia de acuerdo a tus propias ideas y no estás sujetando las ideas que tú tienes, que papá las ama, sobre todo cuando son buenas, a su voluntad. Por eso la oración es: venga tu reino y hágase tu voluntad. Mira lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 19. Segunda de Timoteo 2, 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, o sea, no cambia, teniendo este sello, además, firme y sellado. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿De qué tiene que apartarse? La iniquidad. ¿Saben lo que es la iniquidad? La forma propia de vivir del ser humano, sujeto a una naturaleza que lo aparta del camino verdadero de la vida. Eso es iniquidad. Hacer las cosas a mi propia manera. Por lo tanto, es la exaltación del pecado mismo. ¿Y qué es el pecado mismo? Hacer las cosas a mi manera. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Entonces, Dios sigue siendo el juez. El juez es el que determina. Él es el que va a juzgar tu camino. Y eso es bueno, que Dios te juzgue. A veces nosotros le decimos eso a alguien en forma de maldición, ¿se ha fijado? Pero cuando Dios juzga, significa que va a corregir tu camino. Y esa es la disposición de nuestro corazón. Acuérdese que nuestra cultura que estamos estableciendo está diciendo: en la medida que yo entiendo bien cómo se desarrolla la bondad de Dios, es como mi vida y mis pensamientos se van a desarrollar. Gracias, Jesús. Entonces, Dios es bueno, pero es juez justo. Y yo tengo que andar de acuerdo a su voluntad. Lo segundo en esto es que su amor y su bondad, como nuestro Padre, va continuamente a confrontarnos. Dios no tiene hijos mimados. ¿Sí, iglesia? Entonces tenemos que entender muy bien aquí que el amor de Dios no es tolerancia e indiferencia para que tú hagas lo que quieras, sino que nuestro buen Padre, como buen Padre, va a confrontar nuestras carnalidades. ¿Ha escuchado ese término en la jerga cristiana, verdad? Y eso no significa que usted es bueno para comer carne, sino que lo que está mandando tu vida es las sensaciones del cuerpo y de la mente, y no Dios. Entonces Él se va a poner delante de ti y te va a confrontar. Porque escucha esto, otra cita, Hebreos capítulo 12, hágase conmigo. Esta es una verdad que duele para el que no la entiende bien, pero que te sana al que la entiende bien. Esto es paternidad pura del cielo. Escuche, Hebreos capítulo 12, desde el verso 7. Dice, y se lo voy a leer
en una traducción más entendible, la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: al soportar esta disciplina divina, porque papá nos disciplina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace todo padre a sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Bueno, la Reina Valera es más fuerte, dice bastardos. Pero eso es un hijo ilegítimo, que no es parte de la familia. Entonces, como te críes no me importa. A Dios sí le importa cómo tú te desarrolles. Ya que representamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban entonces, ¿acaso no debiéramos nosotros someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y vivir así para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. ¿Sí? La santidad tiene que ver con el buen comportamiento, con las buenas decisiones, con ser suficientemente suficientes para hacer bien las cosas. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. ¿Escuchó? Por lo tanto, dice el apóstol aquí, renueven sus fuerzas y levanten sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no se caigan y no se aparten del camino, sino que se fortalezcan. ¿Lo escuchó? Y eso es lo que Dios nos dice todos los días. Entonces a veces, cuando no te va bien y no te resulta la oración, entonces tú tienes que pensar, antes de decir, papá no me ama, Dios no está conmigo, ¿qué quiere decirme esta situación? Porque Dios te corrige en medio de las situaciones. ¿Sí? ¿A dónde vamos? Hacia la madurez. ¿Sabe lo que es la madurez? Es la capacidad de juzgar como corresponde entre el bien y el mal para que uno determine las decisiones correctas. Y al Padre le gusta eso. Entonces, Él no te va a satisfacer en todas las cosas. Tú no tienes que buscar a Dios como el Dios de la satisfacción, aun cuando Él es Dios de satisfacción. Amén. Dice que en su presencia hay plenitud de gozo, pero el gozo pleno, el gozo que tiene que ver con la verdadera calidad de vida, no con hijos mimados que hacen lo que quieren. ¿Estamos claros con eso, hermanos míos? Amén. Entonces, en primer lugar, Dios es bueno y Él es el juez justo, me va a juzgar a mí, y mi Padre que me va a disciplinar, y vamos a andar todos derechito. Aunque nacimos chuecos, papito nos endereza. Amén. Y eso es a lo largo de la vida. Él siempre va a estar contigo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero va a estar contigo para llevarte derechito por el camino. Amén. ¿Qué tienes que hacer? Entusiásmate con la vida que Dios te da todos los días. ¿Estamos? Tercera cosa aquí, en cuanto a esto que Dios es bueno y no lo malentendamos. Usted ya lo sabe. Nosotros tenemos que entender nuestra vida, que Dios es bueno no significa que nunca nos va a pasar nada. ¿Sí? Entonces la vida del creyente, la vida del Hijo de Dios, no está libre de dificultades y de persecuciones.
Las personas que más tienen persecuciones en este mundo son los hijos de Dios, porque son los que portan a Dios. Entonces tú vas a tener enemigos. El asunto es cómo nosotros enfrentamos a nuestros enemigos y cómo salimos de las inconveniencias. Tú no vienes a Dios para nunca más tener problemas. Tú vienes a Dios porque caminas en Él, para Él y en Él. Y eso significa que tú siempre tienes la expectativa de que vas a superar tus problemas. Los problemas del Hijo de Dios son la escuela del Hijo de Dios, porque nos enseñan a vivir y a decidir correctamente. ¿Estamos, iglesia? Amén. La bondad de Dios no significa entonces camino de rosas y una magia favorable que te libra de todo. Como lo he dicho muchas veces, cuando tú naces de nuevo, papá no te regala una varita mágica, ni una bola de cristal, ni el gorro de Harry Potter. Tú vas a enfrentar cosas. ¿Sí, hermanos míos? Y la cosa se puede poner muy dura para nosotros en algunos momentos, como algunos hermanos nuestros que están en otros continentes, en otras realidades sociales, siendo perseguidos, sobre todo en Medio Oriente, ¿verdad que sí? Y no lo están pasando bien, pero el mismo Dios de ellos es el Dios nuestro. Y ellos reciben de la misma gracia. Ahora, la Biblia dice que donde abunda el pecado, donde abunda la maldad, hay algo que sobreabunda, que es la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? ¿Cómo lo aprendimos? Ese favor que está con nosotros todos los días. Entonces, Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo y dice, primera de Timoteo capítulo 3, no me acuerdo si es primera o segunda, así que vaya a tener pega ahí. Capítulo 3, verso 10 al 14, les leo lo siguiente. Dice, mira qué interesante. Pero tú has seguido mi doctrina, has seguido mi conducta, propósito, fe, longanimidad o perseverancia, ¿no es cierto? Como las cosas que me sobrevinieron en Antioquía, en Ícono, Listra, persecuciones que he sufrido. Pablo apóstol hablando. Y de todas me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Porque en todo el Señor te llevará en victoria. ¿Verdad que sí? ¿Dónde está lo nuestro? Persistir en la gracia de Dios. Porque aunque no me sea conveniente, yo sé que al final siempre gano. ¿Cuántos lo creen? Entonces esto no es un conformismo. Esto es enfrentar la realidad tal cual. Tu fe tiene que brillar en este mundo. Tu fe brilla con la gracia de Dios. Y cuando esa gracia se nota, cuando tú persistes en el tiempo y te vas convirtiendo en una persona que va de gloria en gloria. O sea, que va de menos a más. Y vas conquistando. Papá toma su tiempo con nosotros. Nosotros podemos pasar a veces años en una situación y no nos damos cuenta y no corregimos nuestro camino y Él no cambia su mano hasta que nos demos cuenta. Pero después nos damos cuenta en la historia, pucha, fui porfiado, pero resulta que veo la mano de Dios porque ahora soy mejor. Tu resultado siempre va a ser bueno. ¿Cuántos saben eso? Por eso Salmos 34, verso 19, Salmo 34, verso 19, dice, Él guarda todos sus huesos. Está hablando del justo. Dios para con el justo, para con el que está cubierto con la gracia de Dios. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. ¿Entiende? Entonces, no importa si la situación te conviene o no te conviene,
métete con ella. ¿Sí? Dios te va a ayudar a decidir, Dios te va a ayudar a salir y Dios te va a ayudar a aprender. Y vas a ser una persona de valor en este mundo, que le puede a otros dejar el lado del Señor. ¿Lo están entendiendo, mis hermanos? Entonces, en primer lugar, no es que Dios es bueno contigo para que tú vivas como tú quieras y tomes las decisiones que tú quieras y nadie te disciplina en la vida. Y no es que el Señor está contigo, entonces ninguna cosa mala te va a pasar. Y si alguna cosa mala te pasa, entonces tú le vas a alegar a Dios. ¿Por qué te pasa esto? Cada vez que algo te pase que no te conviene, tú dale gracias al Señor que Él está contigo para que tú superes eso. ¿Sí? Definitivamente, las cosas malas no son la voluntad de Dios. Tú no te enfermas porque Dios ha querido que tú te enfermes para que de eso aprendas. En un sentido, sí tienes que aprender de eso. ¿Y qué tienes que aprender? Que Dios es tu sanador, no de otra cosa. Pero Él no está de acuerdo que tú estés enfermo. Él no está de acuerdo que tú estés siendo infeliz en tu familia y estés haciendo infeliz a tu familia. Entonces Él va a trabajar contigo para que tú te corrijas en eso. ¿Lo estamos entendiendo, mis hermanos? Esa es la bondad de Dios. No es el que te está concediendo todo, es el que te está dirigiendo en todo para que tú seas mejor. Y de eso se trata. Si las oraciones no te están resultando, ojo, si tus oraciones no te están resultando y parece que Dios no las responde y está en silencio ahí arriba, es porque el primero que tiene que pensar eres tú. ¿Qué estoy orando? ¿A quién estoy orando? ¿Y cómo me estoy desarrollando en ese proceso de oración? Por eso la Biblia nos dice que nosotros tenemos una responsabilidad con la vida que Dios nos da. Él nos avala, Él nos entusiasma, Él nos perdona, nos guarda, nos corrige, nos mejora. Pero la responsabilidad la tenemos nosotros en este mundo. Y eso significa una cuarta cosa que nosotros tenemos que entender acerca de la bondad de Dios. Y es que nos administradores. ¿Puede decir conmigo esa palabra? Somos administradores de la gracia de Dios. Él te entrega su favor y lo pone en tu mano. ¿Y qué vas a hacer con eso? Esta realidad debe estar presente siempre en nuestra vida. Somos administradores. Y significa que todo hijo de Dios es responsable de administrar y ser mayordomo de los dones y las capacidades que se van desarrollando en tu vida, sea porque vienen del cielo sobrenaturalmente en la repartición sobre la iglesia, sea porque son parte de tu personalidad, parte de cómo tú te desarrollaste y te criaste, y eso te dio ciertas dotaciones especiales, ¿verdad que sí? Y cómo tú te reinventaste sobre las malas situaciones, eso te va haciendo mejor y te van dando lo que la Biblia llama talentos, capacidad extraordinaria para que tú seas una persona extraordinaria. De todo eso eres administrador en el Señor. Amén. O administradora. De todo lo que Dios te da. Escucha esto. Algo que tú tienes que añadir a tu persona. Primera de Corintios capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4. Agárrese. Versos 1 y 2. Dice: así pues, téngannos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. De los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Eso es todo lo que tú tienes que hacer en la vida. Entonces pregunta del predicador: ¿cuántos quieren ser mejores? Amén, dice toda la iglesia. Yo quiero superarme en la vida, yo quiero honrar al Señor en mi vida. Entonces sé fiel. Sé fiel. No dejes que la inconstancia, ni la ambivalencia, ni los desánimos tengan derecho sobre tu vida. Si te caíste, párate. Porque 7 veces caerá el justo
de todas ellas se levantará, dice la Biblia. ¿Sí? Y el número 7 en la Biblia es un número que no termina, porque representa lo infinito que es Dios. ¿Lo entiendes? Entonces siempre tú te vas a levantar, siempre y cuando tú decidas levantarte y sujetarte a esas situaciones. Entonces, ¿por qué? Porque somos administradores. No puedo entonces darme el tiempo de andar flojeando, de andar titubeando. Yo tengo que superarme siempre. Porque el Señor me sostiene. Escucha esto. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, dice esto. En cuanto a nuestras propias capacidades, en cuanto a nuestros dones. ¿Cuántos creen en los dones? Amén. Me encantan los dones de Dios. Nos dan capacidades sobrenaturales para que nosotros podamos mostrar al Dios Todopoderoso. Aleluya. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo. O sea, sirva con eso a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora escucha esto, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 6 y 7, yo te lo leo. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Se acuerdan? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces asume tu llamado, asume tu fe, échale para adelante. El Señor te va a ayudar, pero tú sé buen administrador. ¿Y cuál es la esencia de un buen administrador? No que lo puede hacer todo, no que todo le sale perfecto. La esencia del buen administrador es que le hace empeño, es que insiste con el bien, es que si hizo mal algo no se amurra, sino que sigue adelante. Y eso significa que Dios es bueno contigo. Entonces Él no te va a conceder todo lo que se te ocurra o todo lo que tú necesites en tu contexto. Él va a dirigir tu vida, iglesia, porque tú estás hecha o hecho para el bien. ¿Cuántos lo saben? Aleluya. El mal no tiene parte conmigo. Entonces no lo aceptes, deséchalo de tu vida. Entonces termino con este punto maravilloso. Qué bueno partir más temprano. Van a ser las 12:30. Así que va a poder calentar las cazuelas con toda tranquilidad hoy día. Pero déjame establecerte esto en tu corazón. ¿Cuántos dicen conmigo, Dios es bueno? Ahora diga esto conmigo, pero yo tengo que entenderlo bien. ¿Sí? No malentienda. Él no va a hacer todo lo que tú quieres o todo lo que tú necesitas. Él no está a tu merced o a tu merced. Amén. Aun cuando Él es un Padre que te ama y es perfecto en su amor. Pero lo que Él está por delante de ti va a ser un camino bueno que te va a guiar. Por esto nosotros tenemos que entender bien que Dios va a responder a nuestras oraciones, pero no de acuerdo a mi necesidad inmediata o a mi propia apreciación o a mi propia demanda. ¿Sí? Para eso, váyase a la Virgencita de los Vázquez o al San Expedito, que son puras fábulas de este mundo y no hacen nada. Si usted quiere bueno, sujétese al Señor. Amén. ¿Qué tienen que aprender los hijos de Dios? A sujetarse a su Padre que los ama. Entonces mi oración no es para que se concedan los deseos, aun cuando la Biblia dice, Él concederá las peticiones de... Pero de tu corazón tiene que emanar la vida. Tiene que fluir la voluntad de Dios. Es venga tu reino y hágase
Para eso es la oración. No es para tener a Dios a tu servicio, es para que tú lo puedas servir con gozo. Que si le pediste algo y no resultó y no tiene respuesta a la oración, eso no significa que Dios no te va a responder o que estás frito y olvídate de Dios o enójate con Él y soluciona la cosa como puedes. Significa simplemente que tú tienes que insistir por el camino en el cual Él te va a llevar. Oh, yo he tenido tantas cosas y experiencias en eso, tantas veces. Me acuerdo así, la típica oración de algunos meses: papito, estoy hasta las masas, con 1 milloncito salvamos. ¿Qué te parece? Entonces yo escucho a los ángeles que son buena onda: amén, el Señor está contigo. Pero el milloncito no llega. Lo extraordinario es que pasó el mes, no llegó el milloncito, pero pasaron otras cosas y yo sigo igual parado. Amén. Y crecí en otras cosas. Otras veces llega a otras cosas maravillosas. Pero ¿qué quiero decirte con esto? Que esto significa simplemente que su voluntad, su bondad va a hacer que Él no te va a responder siempre a las oraciones como tú esperas o en el tiempo que tú esperas. Lo que tú tienes que esperar de una oración es la respuesta de papá. Amén. No es la respuesta a tu necesidad. Sí, la Biblia, y al Padre le encanta pedir y se os dará. Me encanta esa cita porque es Mateo 7:7. Porque todo el que pide, recibe. El asunto con Dios es que ¿qué recibes? El apóstol Santiago, que era como más malas pulgas, me imagino yo: pedís y no recibís porque pedís mal, dice el apóstol Santiago. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tengo que pedir? Y tratamos de escribir un manual de oraciones perfectas para que Dios me conceda todo lo que yo le pido. Y no se trata de eso. La oración perfecta es la que sujeta tu circunstancia a la voluntad de Dios. Amén. Que es buena, agradable y perfecta. ¿Para qué es la oración? La oración es para que tú adores al Señor y pongas tus situaciones delante de su presencia para que Él las arregle. Amén. Y tú estás para obedecer, para moverte en medio de eso. Mira lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Para que todos lo leamos, ponla ahí. Y déjame decirte esto: siempre tu necesidad va a ser la ocasión para que la voluntad de Dios sea hecha. ¿Entendió eso? Siempre tu necesidad va a ser una ocasión para que Dios haga su voluntad, no para que se te responda a ti como te conviene. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí nos conectamos un poco con la semana pasada, porque la semana pasada estábamos diciendo directamente que la bondad de Dios para con nuestra vida tiene que ver con nuestro testimonio, porque nuestro testimonio crea circunstancias maravillosas donde Dios se glorifica, donde va a ser un referente a cómo Dios hace. ¿Lo entiende? Entonces nuestra vida tiene que llenarse de expectativa de que la respuesta que vaya a venir de parte de Dios a la hora que Él quiera, en el momento que Él quiera y en la circunstancia, etcétera, etcétera. Pero yo tengo expectativa de Él. Amén. Aleluya. Y es una aventura maravillosa. Ahora, famoso texto en Isaías. Isaías capítulo 55. Esta se la sabe.
Y yo se la voy a leer según la versión Nueva Traducción Viviente otra vez. Dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni mis caminos son sus caminos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. ¿Escuchó eso? Entonces, siempre cuando tú le pides algo al Señor, tú tienes que entender que la voluntad de Dios viene de los cielos. ¿Sí? Y la primera cosa que tiene que regularse es de dónde tú pides. Hablando de oración. ¿De dónde tú pides las cosas? ¿Desde la tierra? Afligido, por favor, ayúdame. Tú que estás en los cielos, oh Dios, allá en lo alto, por favor. Esa no es tu situación. Ese no es el lugar que te corresponde. Tú tienes que pedirlo desde los cielos. Amén. Lo que nos quiere decir el profeta aquí, hermanos míos, cuando nos dice de parte de Dios, mis caminos no son vuestros caminos, le está diciendo, para que camines conmigo, tú tienes que subir aquí arriba. Amén. Cuando tú oras, tu expectativa de oración tiene que ver con las expectativas del Padre sobre tus días. Y lo que Dios quiere es bueno, pero no solamente para ti, sino para el mundo que te rodea. Entonces, a veces tienen que pasar, o Dios tiene que permitir que ciertas cosas incómodas a ti te acontezcan para que Dios se glorifique en eso. ¿Lo alcanzas a entender o no? Pero tienes que tomar todas esas cosas con una mentalidad de los cielos. Porque si tú miras siempre todas las situaciones desde aquí de la tierra, y desde la tierra estás clamando al Señor, ahí te vas a quedar. ¿Qué tienes que hacer? Sube a las alturas. ¿Podrás? Sí puedes, porque estás con Cristo sentado en gloria. Eso dice la palabra. ¿Cuántos lo creen, hermanos míos? ¿Entiendes mejor que Dios es bueno? Y no solamente es bueno para ti. Dios ama el lugar donde tú vives. Dios ama la gente con la cual tú vives. Dios ama la gente de tu país. Todos sabemos. Dios ama a Chile. Amén. Y si tú eres chileno o venezolano que está en Chile, mejor todavía, Dios quiere impactar tu entorno y hacer que las cosas que te pasan a ti, las cosas que tú pides, tengan que ver con respuestas que van a ser buenas para todos los que están a tu alrededor. Entonces no seas un buscador de las respuestas de Dios, hermanos míos. Sé un proclamador de las respuestas de Dios. Es algo mucho mejor. ¡Aleluya! Hay cosas, y déjenme ahondar esto un poquito más, pero para que concluyamos. Hay cosas con las cuales yo tengo que involucrarme en la oración y pensar como Cristo piensa. Por eso tus oraciones en el Señor no pueden ser cositas a la rápida que están llenas de inquietudes y de que antes de irte a la pega o de hacer lo que tengas que hacer, le pides al Señor que te bendiga, como quien se persina y listo. Tu oración tiene que ser un darte el tiempo en su presencia para que el Espíritu Santo te lleve a la mente de Cristo y te ayude a ver las circunstancias que tú estás viviendo o que están viviendo los que están alrededor de ti, para que tú puedas juzgar y determinar como Dios quiere que lo hagas. ¿Me hago entender? Y esa es la aventura con el Señor, hermanos míos, porque nosotros estamos hechos para que la bondad de Dios se manifieste a través nuestro. Aleluya. Gracias, Jesús. Y esta es la iglesia que tiene que levantarse en este tiempo. Estamos en el mejor tiempo de la humanidad, aun cuando la humanidad está expuesta a la peor calamidad que existe a través de su historia.
porque la maldad crece como nunca y la tierra ya se cansó de soportar nuestra contaminación. Entonces la naturaleza gime. ¿Pero qué gime la naturaleza? Gime la manifestación de los hijos de Dios, dice la Biblia. Aleluya. Entonces ahora viene el tiempo, hermanos míos, en que la iglesia se va a manifestar en este mundo empoderada en Dios. Pero no a través de una experiencia irracional, emocional, y que nos lleva como zombies a hacer cosas. Gente entendida en el camino del Señor. ¿Sí? Que entiende que Dios es bueno, pero cómo Dios es bueno. ¿Lo recibe en su corazón? Entonces yo quiero invitarte a que te pongas en pie. Y quiero que me sigas en esto último, porque esto puede hacer la diferencia hoy día en tu vida. Escuche bien. Esto puede hacer la diferencia hoy día en tu vida. Y yo quiero invitarte que, de acuerdo con esta palabra que recibiste y con esto que hemos estado proclamando, Dios es bueno. Dios es bueno. Hoy día tú puedes comenzar a moverte en su gracia, confiando en que Él hará como Él quiere contigo. ¿Puedes entregarle eso al Señor? Entonces ya no es, Dios mío, responde mi oración, porque mi oración es lo más importante que tú tienes que hacer en este día. No es esa la posición nuestra. Padre, yo confío en ti. Y tú le puedes entregar tu corazón en este momento. Porque todo lo que Él quiere es bueno, es agradable y es perfecto. ¿Cuántos saben eso? Entonces ahí donde estás, tú puedes tener un encuentro con el Señor y decirle: Padre, yo te entrego toda mi ansiedad, mi corazón, mi vida entera, no importa cómo esté. Yo sé que tú eres bueno, que tú eres agradable y que tú eres perfecto. Entonces yo sujeto todas esas cosas a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Ahora quiero que haga conmigo una oración de confesión y repita después de mí, como hemos estado haciendo en estos últimos domingos. Repite después de mí. Di: Padre, gracias que somos tus hijos. Creemos que tu bondad nos guía a lo mejor. Te entregamos toda ansiedad, todo temor que haya en nuestro corazón, y declaramos que tu voluntad es lo mejor. Por eso hoy decidimos delante de ti que tú harás como tú quieres, y decimos: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor.